empezaste a escribir este libro? ¿Qué fue lo que te motivó a escribir? Sí, yo como historiador, aunque mi especialidad es historia moderna, siempre he estado muy interesado en todos los temas de Segunda Guerra Mundial, Tercer Reich, el genocidio judío, ¿no? Y, pero nunca había encontrado una historia que no se hubiera contado, ¿no? No quería volver a repetir tantas cosas y algunas muy buenas, ¿no? Buenas investigaciones, buenos libros sobre este tema, pero en una reunión que era de una junta, conocí a Miguel Palacios, que era el presidente de la Asociación Gitana para el Genocidio Gitano de aquí en España. No sabía ni que existía una asociación de ese tipo. Cuando acabó la reunión me acerqué a él y le pregunté, no sabía que había nada sobre este tema, digo, estoy muy interesado, me gustaría escribir algo sobre ello. Entonces él me comenta, ha habido tal silencio sobre el genocidio gitano que cualquier pequeño susurro es un grito, ¿no? En medio de ese silencio, ¿no? Y a partir de ahí quedamos un día, me estuvo enseñando varias historias y es cuando llegó la historia de Helen Hanneman, ¿no? Que me emocionó, me impresionó, no había oído nada, sabía un poquito sobre el campo gitano de Auschwitz y no había oído nada sobre la guardería. Y en cuanto yo tuve la información, me puse en contacto con el archivo de Auschwitz para corroborar pues, que había existido esa guardería, que la había llevado Helen y todos los datos, ¿no? Y luego hicimos un viaje, mi esposa y yo, unos meses después a Auschwitz. Estuvimos varios días en Cracovia y visitando Auschwitz con un guía que hablaba perfecto español, que era historiador, y fuimos especialmente, aunque vimos Auschwitz I, a Auschwitz-Birkenau y al campo gitano. Ahí surge un poco toda la historia. ¿Me puedes platicar cuál fue tu impresión al llegar al campo de exterminio de Auschwitz? Yo había estado unos años antes de Dachau, y Dachau me había impresionado mucho, porque primero me impresionó el abandono, me impresionó que parecía que estaba escondido, ¿no? Tuve esa sensación de que no era algo que querían que se viera, pero me impactó mucho las historias personales, ¿no? Creo que es un campo que está muy enfocado a contar las historias de la gente que pasó por allí. Luego, en cambio, cuando fui a Auschwitz, la primera sensación que tuve fue de frialdad. Tuve una sensación como, esto es una fábrica de muerte, era como... Y en cambio, sobre todo en el museo, no vi plasmadas tantas historias personales, sino era más la magnitud del genocidio, la magnitud del asesinato implacable hacia la comunidad judía sobre todo y otros pequeños grupos que había allí, ¿no? Y me dejó una sensación de vacuidad, ¿no? de sinsentido, de cómo el ser humano puede llegar a ser tan malvado y por desgracia no dejar de ser humano, ¿no? Porque ojalá fueran monstruos. Yo pensaba, si fueran monstruos, me parecían los monstruos, su oficio es asesinar y matar, pero eran humanos que llegan a hacer eso a otros humanos, ¿no? Y eso me pareció aún más terrible, y sobre todo la magnitud de Birkenau, ¿no? Y aún la ampliación, ¿no? Como no se cansaban de matar, iban a ampliar haciendo esa parte que llamaron México, además, esa ampliación que nunca llegó a usarse porque la guerra pidió que mataran a más gente, ¿no? Pero pensé, qué bárbaros, ¿no? Incluso hacen una ampliación de ya siendo gigantesco Birkenau de este campo de exterminio. Así que tú rescatas del olvido a esta historia tan conmovedora de una familia de alemanes y gitanos que hacen una guardería y hacen un milagro dentro de la oscuridad. Sí, es una historia muy impactante, ¿no? Helen era una mujer alemana, se casa con un hombre gitano, personas muy integradas en la sociedad, tiene 5 hijos, ella es enfermera, él músico, y lo primero que les afecta es que las mismas leyes de Nuremberg que afectaron a los judíos solo afectó a otra comunidad que fue a los gitanos, porque perdieron la ciudadanía, no podían ejercer los oficios, todo lo que afectó a Nuremberg, el hecho de estar casado, casi les presionaba para que se separaran, para no estar casados ni con judíos ni con gitanos. Pero luego la guerra, con todo lo que conlleva, les va a dificultar más la vida hasta que llega una orden de Himmler en diciembre del 42 que todos los gitanos tienen que ingresar en campos. Este genocidio se atrasó en comparación a otros porque durante unos años los nazis dudaron en exterminar a los gitanos. Ellos creían que como venían de la India podían tener algo de sangre aria, y como están obsesionados con la sangre aria y la pureza de la raza y todas estas cosas, pues hubo un psicólogo, Robert Richter, que está investigando y haciendo pruebas genéticas, medían los cráneos, hacían una serie de pruebas para ver el origen de los gitanos.
y por eso al principio solo piensan en concentrarlos. Y por eso el campo gitano de Auschwitz es un campo de familia. Normalmente a los niños, las mujeres embarazadas, las madres también, y a los ancianos y a la gente que no servía para trabajar, los exterminaban a más llegar. Solo había dos campos de familia en Auschwitz-Birkenau, este y el campo checo. El campo checo, que era de judíos, era también de familia porque la Cruz Roja había seguido la pista de esta gente y los nazis los mantienen ahí como una tapadera por si la Cruz Roja pide cuentas de lo que ha pasado a este grupo. Pero era muy extraño y por eso se va a abrir una guardería en Auschwitz, ¿no? Pero además de mano de alguien terrible, ¿no? Que es el doctor Mengele. Claro, el doctor Mengele acaba de llegar al campo y nadie sabe lo que va a hacer. Helen tampoco, ¿no? Pero Helen sabe desde el principio que hay algo ahí que no le encaja, ¿no? Porque este hombre quiere hacer una guardería, le propone hacer una guardería en Auschwitz y da todo lo necesario para hacerla, ¿no? Y ahí va a surgir esta historia terrible, tremenda, pero también llena de esperanza de esa guardería en medio de Auschwitz. Dime, Mario, ¿y cuáles son tus fuentes históricas? ¿A dónde fuiste? ¿Qué estudiaste? ¿Hasta dónde llegaste? Pues bueno, las fuentes principales fueron el archivo de Auschwitz, porque lo que nos ha quedado exactamente de Helen es que estuvo en Auschwitz, que estuvo con sus hijos, que era enfermera, la relación con su marido, que el doctor Mengele le propone abrir la guardería, se conservan los datos de la guardería, por tanto los horarios, el tipo de alimentación que se les dio, el material escolar que se facilitó, seguramente fue robado de alguna escuela, de algo que eso es lo que hacían los nazis. Incluso se sabe que había un proyector de películas de Hollywood y un patio donde los niños podían jugar. Todo eso está documentado. También que es el propio doctor Mengele el que le propone abrir esta guardería, y luego he podido acudir a testimonios de algunos supervivientes gitanos. Hay un libro muy llamativo que se llama Un gitano en Auschwitz, que es muy bueno porque es la perspectiva de un gitano. Además estuvo en el mismo periodo que Helen en el campo y él logró sobrevivir. Se calcula que gitanos en Auschwitz registrados eran 25.000, pero solo 800 o menos fueron los que sobrevivieron. Y hay varias etapas. Claro, el campo gitano empieza a ser un estorbo cuando llegan los judíos húngaros. Llegan en tal magnitud y número en el 44 que no les da tiempo a asesinar a los nazis. Los trenes de judíos húngaros se iban acumulando y esa es la razón por qué se destruye el campo checo de familias y luego van a hacer un intento de destruir el campo gitano. Hay un intento de destruir el campo gitano el 15 de mayo del 1944, ya en un periodo bastante avanzado, pero los gitanos les dan un chivatazo, les dicen que va a haber un asalto al campo y se preparan. Y es la única vez que se resiste el exterminio de un grupo en Auschwitz. Entran los soldados, se han subido a los tejados, han armado armas por lo que han podido, tienen piedras y les rechazan. ¿Y por qué no insisten? Porque tienen miedo de que esa rebelión se extienda a todos los campos. Lo que hacen es retirarse y desde mayo hasta agosto, que va a ser cuando van a hacer un segundo intento, es debilitar el campo. Van sacando poco a poco a los jóvenes, los trasladan a otros campos, van alimentándoles aún peor, ya si cabía, ¿no? Porque tenían muy mala alimentación, y les van debilitando físicamente para que sea más fácil luego exterminarlos. Entonces el campo gitano tiene una serie de características. De hecho, por ejemplo, ellos no vestían el famoso pijama a rayas, iban con su propia ropa, no les rapaban el pelo. Por eso, para el principio no se les pensó en exterminar, sino en dejarlos ahí. Los nazis en su locura querían hacer como reservas, estilo indios nativos norteamericanos, después de la guerra, y algunos pequeños grupos de gitanos mantenerlos ahí. Pero al final deciden exterminar a todos los que están en los campos. Es decir, el devenir de los gitanos en Auschwitz, ¿tú tienes aproximadamente la idea cuánta gente murió? En Auschwitz concreto, prácticamente los 25.000 registrados. Pero yo sé, por ejemplo, que en el 43 llegan varios vagones con gitanos y como tienen tifus, ni siquiera llegan al campo gitano. Les mandan directamente a las cámaras de gas. Y después de que el campo gitano se cierra, en el 44, en agosto aproximadamente, hasta septiembre, octubre, hasta el 45, que es cuando ya los rusos llegan,
siguen llegando gitanos y matando, pero esos no están registrados. Y luego además los gitanos sufrieron otro genocidio que le pasó también a muchos judíos del este y de Rusia, que fue el exterminio por balas, que fue por fusilamiento. Entonces, ahora hay varias asociaciones, algunas francesas que conozco y otras más, investigando el genocidio por balas, pero es muy difícil determinar las víctimas. Por eso, en el genocidio gitano se habla a veces de medio millón, a veces dicen algunos que puede llegar hasta 1 millón, pero claro, en una población tan pequeña fue un impacto muy grande. Se calcula casi el 90% o más de los gitanos alemanes fueron exterminados. Y no solo eso, sino que muchos países satélites, como Hungría, Bulgaria, Rumanía, Croacia, que fueron también muy sanguinarios, y la propia Francia o encarceló o exterminó a los gitanos. Liberada Francia, 2 años después seguían los gitanos en campos de concentración, y cuando fueron preguntados que por qué mantenían a los gitanos sin libertad, dijeron que es que ahí estaban más tranquilos y alimentados. O sea, el genocidio continuó, y cuando muchos gitanos, los pocos que regresaron, volvieron a Alemania y otros sitios, la policía les volvió a fichar con los números que tenían registrados de los campos. Y eran los mismos policías que les habían enviado a Auschwitz y a otros campos de concentración. Y hasta el año 82 el gobierno alemán no reconoció el genocidio gitano. O sea que encima sufrieron todo ese tiempo no reconocimiento a ese genocidio, que no fue tan grave y tan numeroso como el de los judíos, pero fue muy importante. No, yo creo que no existe un genocidio no grave. Todos los genocidios son graves. Sí. Y matar a una persona es como matar al mundo entero. Sí, es cierto. Tengo otra pregunta. ¿Existe alguna relación de imágenes, algún archivo fotográfico? Sí, hay fotos de llegada al campo y a otros campos, y se conserva. El único archivo de vídeo que se conserva, cinematográfico podemos decir, es de este Robert Richter y su ayudante Eva. Habían grabado a un grupo de niños gitanos que estaban en un orfanato regentado por monjas polacas, y ese grupo de niños acabó en Birkenau y en el campo gitano. Entonces es estremecedor porque se ve a los niños cuando les están examinando y todas estas cosas, y luego se les ve jugando, y sabes que todos esos niños acabaron en ese campo. Luego también Robert Ritter hizo un gran archivo de los estudios genéticos que hizo sobre los niños, y luego nos quedó también la parte del propio doctor Mengele. El doctor Mengele sobre todo experimentaba con gemelos, pero muchos de los gemelos con los que experimentó eran gitanos, porque los tenía allí en el propio campo gitano. Otros eran muchos judíos. De hecho, él, mientras que la mayoría de los doctores de las SS no quería ir porque se tenían que emborrachar y todo a las elecciones, a los trenes, ¿no?, para elegir quién vivía y quién moría, según los que iban a convertir en esclavos y los que iban a asesinar directamente. Nosotros los asesinaban igual, pero lentamente, ¿no? Mengele quería ir. ¿Por qué? Porque en cuanto veía gemelos se emocionaba y los retiraba para sus experimentos. O sea, hasta ahí llegaba su sadismo. Y además era una ambición académica, porque él quería hacer su segundo doctorado. Él ya tenía un doctorado, era antropólogo, era además de antropólogo médico, y quería hacer su segundo doctorado porque la Universidad Alemana necesitaba los 2 doctorados para ser profesor. Y encima era un hombre muy frustrado porque su suegro era profesor en una universidad alemana y él quería demostrar como que iba a ser un gran investigador. Él va ahí con ambición académica, ¿no?, que nos puede parecer increíble, no solo por ideología nazi, que también, sino por su propio egoísmo y su propia ambición científica, entre comillas, pseudocientífica. Finalmente también esto es un libro sobre la esperanza y sobre el amor de una madre a sus hijos, de una madre a su marido, es una historia sobre la fortaleza, sobre ser heroico. ¿Algo puedes decir? Sí, yo, una de las cosas que Helen, o yo pongo en voz de Helen, ¿no?, que le dice, por ejemplo, al propio Mengele, ¿no?, le dice 2 cosas, yo creo que muy importantes. Una, le dice: vosotros los nazis tenéis una ideología que piensa cambiar el mundo hacia un sitio, ¿no? Tenéis una forma de entender el mundo que al final es destruir a otros. Dice: pero las madres no tenemos ideología, no tenemos nación ni raza. Nuestra raza, nuestra ideología es nuestra familia. Eso es lo que ella le reivindica como madre. Y hay otra cosa que digo, que es que en cierto sentido una madre fue capaz de vencer a toda la maquinaria de asesinos y de destrucción del Tercer Reich con el amor.
Porque lo que querían los nazis no era solo destruir el cuerpo, sino destruir el alma. Era deshumanizar a aquellas personas que estaban allí. Y Helen no se dejó deshumanizar. Y yo creo que esa es la gran victoria de Helen, ¿no? El mantener esa fuerza interior, es decir, me podéis quitar la vida, me podéis robar, me podéis destruir, pero mi alma no la vais a poseer, ¿no? Y esa esperanza fue la que llevó a todo el campo gitano y la que yo quería transmitir con este libro. Y tú, Mario, ¿cómo sales después de haber escrito este libro? O sea, ¿cómo fue tu entrada y cómo fue tu salida? La entrada fue muy difícil, porque me planteaba muchas cosas, ¿no? Cómo abarcar la historia, cuál era el punto donde debía empezar. Empezó en lo cotidiano, pensé que era la mejor manera que la gente se identificara, ¿no? Una mujer, una madre está en su casa dando el desayuno a sus hijos y llaman a su puerta para llevárselos a un campo de exterminio. Y eso quería que la gente lo viviera. Pero el hecho de la escritura fue difícil, ¿no? Yo escribí con lágrimas, con el corazón, porque creía que era la manera de llegar al corazón de los demás. A veces con los libros podemos llegar a la cabeza, ¿no? Pero yo creo que la gente no cambia por las ideas, sinceramente. Cambia por el corazón, cuando piensan que eso mismo le podía pasar a ellos, cuando se identifican con las víctimas. Y quería escribirlo desde el corazón, y cuando escribes desde el corazón te haces vulnerable, porque estás sufriendo tú también la historia, ¿no? Pero quería llegar al corazón de las personas, ¿no? Y entonces me afectó en ese sentido. Y por eso creo que cuando la gente lo lee, le llega al corazón y le transforma y le cambia, ¿no? Que es lo importante. Un libro, si te cambia, es realmente un buen libro, ¿no? Porque te ha hecho mejor persona, ha cambiado algo en ti que estaba mal o que simplemente estaba mal enfocado, no habías identificado antes.